de sesiones ordinarias que para nosotros, quienes estamos permanentemente aquí en el Congreso de la Nación, es como nuestro ciclo lectivo, es el momento de inicio del año parlamentario con muchos debates, algunas pujas que se van a ir dando también entre los diferentes sectores, porque ahí se van armando algunas mayorías, en general muy circunstanciales, por ahora vinculadas a las necesidades del Poder Ejecutivo, que es lo que se manda en relación a las sesiones extraordinarias. Mañana es el último día del mes, el último día de extraordinarias. No se trabaja, evidentemente, en el Senado ni en la Cámara de Diputados, porque ahora está sucediendo esta sesión en la Cámara Alta, donde en un rato, en un par de horas, van a estar votando un nuevo régimen penal juvenil, el primero de la democracia, que entre muchas otras variables incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y también la creación de fueros especializados, de defensores de las infancias, de institutos de detención y de distintas intervenciones multidisciplinarias que, bueno, pretenden a través de esta legislación instalar, porque lo que rige en Argentina es un régimen muy, muy antiguo y de un contexto que no era democrático. Para empezar con esto y todo lo que tenemos para hoy, los títulos de esta manera los comenzamos a repasar con ustedes. Sesión especial en el Senado, se trata la reforma de la ley del régimen penal juvenil y la modernización laboral. Ley de glaciares, se aprobó en el Senado la reforma de la ley y ya tiene media sanción. Recursos naturales y conservación del ambiente humano. La comisión se reúne el miércoles a partir de las 14 horas. No van a discutir la ley de glaciares todavía, algo por ahí empiezan a debatir, pero la reunión por ahora es para trabajar en torno también a los incendios. Eso es lo que plantea el mensaje de la convocatoria, pero si ya está girado para ese momento el proyecto con la media sanción, por ahí empieza también el debate en la comisión. Le doy la bienvenida a mi colega y compañera Melissa Jofré, que me va a acompañar un rato esta tarde. ¿Cómo andás? Bienvenida. Raro verte un viernes. Hola, Amanda, sí, es verdad. Y qué viernes también, porque Súper. es raro este viernes, el último del mes de febrero, y también con esta sesión que se está dando en el Senado. Son, te diría, las sesiones extraordinarias, más extraordinarias para la Libertad Avanza, Sí. en lo que va de su gestión. Sí. Vamos a estar repasando el temario que hubo durante tanto diciembre como febrero, y también los proyectos que, bueno, van a ser finalmente sancionados. Se está debatiendo el régimen penal juvenil. Allí vemos al senador Carlos Arce del Frente de la Concordia Misionero. Quedan 7 oradores de cierres. En el Senado se extienden mucho más los discursos. Son los discursos, digamos, las posiciones de los bloques, ¿no? Lo que van a contar que van a hacer sus senadores, más allá que hubo alrededor de una veintena más o menos de oradores individuales. Sí, sí. Creo que llegaban a 20 los oradores individuales, que ahí, además de los miembros informantes de los dictámenes, el de mayoría y otro de rechazo, bueno, se planteaba en definitiva ahí la discusión. Quien cierra para el oficialismo es Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, y quien va a cerrar por el partido, por el interbloque de Unión por la Patria, es Martín Soria, Así ex es. ministro de Justicia de la Nación. Ex ministro de Justicia Ex Soria, diputado. y Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, que confesó más temprano estar muy contenta de poder trabajar este proyecto, porque fue el que de alguna manera, bueno, se cambió con los consensos que hubo aquí en el Congreso, por supuesto, algo de la letra, pero el proyecto original, ese que fue enviado en 2024 por parte del Poder Ejecutivo, se trabajó en la cartera de seguridad que estaba Bullrich justamente allí en ese ministerio. Y un tema que también Bullrich, como ex ministra de Seguridad, trabajó mucho durante lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Sí, claro, venía ya como diputada varios años, 2 periodos, fue como ministra, después volvió como diputada, Sí. después se volvió a ir como ministra. Bueno, algunos periodos que fue pasando por acá en la Cámara de Diputados, siempre impulsó la baja de la imputabilidad Sí. como principal ariete, podríamos decir, de la reforma, de esta creación, en verdad, para la democracia de un régimen penal juvenil. Al igual que en lo que fue aquí en la Cámara Baja, bueno, la oposición
plantea sus reparos, sobre todo teniendo en cuenta que cuestionan que no es una ley para prevenir los delitos por parte de los menores, que son pocos los casos, mientras que por su parte el oficialismo dice que tan solo con un caso basta y que lo que se hace hoy de alguna manera, porque se encamina a ser ley, los votos están, es aplicar un régimen moderno, cambiar una legislación que viene de la época de la dictadura, que no cumple con garantías de debido proceso para los adolescentes. Eso es lo que de alguna manera se justifica. También lo decían algunos miembros de la Unión Cívica Radical respecto de una deuda histórica desde el retorno de la democracia. Bueno, lo que hay que decir es que en los discursos también de todos los sectores opositores vienen, y aquí ha habido muchos proyectos de un régimen especial para los menores en conflicto con la ley, para las minoridades que delinquen. El tema es que cuando se avecina siempre a llevar la posibilidad de la aprobación, como es en este caso, viene con la baja de la imputabilidad y la discusión está, muchos organismos lo han planteado, la Conferencia Episcopal Argentina, UNICEF, organismos de Naciones Unidas, cientos de organizaciones que trabajan con menores, en conflicto con la ley, con menores, de sectores vulnerables, que no era empezar por la baja de la imputabilidad, sino que hacer el régimen penal juvenil y, en todo caso, una evaluación posterior, ver si amerita un nuevo régimen penal juvenil, también incorporar luego una baja de la imputabilidad. Pero bueno, cada uno empieza también por donde decide y esas son las fuerzas políticas que se imponen. De hecho, la oposición tenía un régimen alternativo, ¿no? Claro, un proyecto alternativo que no tocaba la edad hoy actual de los 16 años, que va a pasar a 14, pero sí proponía un nuevo marco legal, teniendo en cuenta, como decimos, esta ley que rige, la ley de minoridad de 1980, época de la dictadura. Hoy resaltaban mucho cuando todavía no se había aprobado la reforma constitucional de 1994, ni había adquirido jerarquía la Convención de los Derechos Humanos del Niño. Exactamente. En esta misma sesión que está sucediendo ahora y que estamos escuchando los discursos de los senadores, los vemos aquí justamente la intervención de los diferentes bloques políticos. En esta misma sesión, cuando se termine este debate, se va a dar una discusión muy corta, muy pequeña, que tiene que ver con la aprobación definitiva de la reforma laboral, el proyecto de modernización laboral que volvió el Senado de la Nación por la modificación de aquí de la Cámara de Diputados. ¿Es por sí o por no, en definitiva? Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Se espera que debate no haya, pero por ahí quizás algunas intervenciones, jefes de bloque, algunos hablen. Sí, igual se espera que sí, que sea rápido ese trámite, porque bueno, ya vuelve, ya se dictaminó la semana pasada, el viernes pasado justamente, y aceptando esta modificación que salió de diputados, que fue la eliminación del famoso artículo 44, que buscaba modificar las licencias por enfermedad. Quien se refirió al tema del debate por la reforma laboral fue la diputada Karina Maureira de la Neuquinidad. Ella es una además de las diputadas que en su alocución y su intervención habló específicamente de los estatutos que fueron derogados. Cuando vos tenés tantos años en una actividad a la que dejaste hace poco para poder entrar en el ruedo político, es difícil sacarse esa piel, como bien les fundamentaba, pero es necesario también reformular muchas cosas. Yo no estoy en contra de una reforma laboral que pueda modernizar y que pueda ayudar al país, pero era necesario rever algunos puntos. Yo hubiera pretendido, sinceramente, que esta reforma nos hubiera llevado un poquito más de tiempo, no tratarla como muchos han dicho en extraordinarias. Entiendo la premura de un gobierno por contar con leyes, pero me parece que nos tendríamos que haber dado un poco más de tiempo. Y el estatuto del periodista es en nuestra espina, nuestra columna, es decir, era la herramienta fundamental, así como había dentro del 26, existen otros articulados que hacen a otras actividades, ¿no? El 25 mismo, que habla de la industria cultural, por la cual también rechacé el desfinanciamiento en la cultura de nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que todavía me hacen ruido, pero no quiero descreer de que esta reforma pueda traernos tiempos mejores. Yo sé que los cambios son profundos, son complejos, que van a llevar mucho tiempo,
pero que si no nos arriesgamos no vamos a poder cambiar realmente lo que tenemos que cambiar. Toda transformación cuesta, y sobre todo lo económico, claro que nos cuesta. Tal vez pasaron muchos años y no estábamos acostumbrados a rever profundamente estas cuestiones. Y insisto, le hubiera dado un poco más de tiempo a esto, pero bueno, creo que también tienen los votos suficientes y todavía tengo un voto de confianza. Les soy sincero, todavía tengo un voto de confianza. Espero no equivocarme, pero nunca dejé de pensar en la gente. Diputada. Muchos hablan de que se dejó de pensar en el pueblo, les aseguro que no. Bueno, aquí la diputada de la Neuquinidad justamente dando su opinión luego de haber votado la modernización laboral y de el reclamo de sectores de la oposición que se escucharon, Meli, no solamente en el recinto, sino en las propias publicaciones que hacen a través de redes sociales, en las entrevistas que nos han dado los periodistas de aquí de la Cámara y los colegas que vienen a cubrir las sesiones, de la velocidad, ¿no?, del trámite acelerado que se dio respecto a este proyecto de ley, que además, bueno, se volverá a escuchar seguramente en un rato en el Senado. Se cuestionó el ingreso por el Senado cuando tiene reformas impositivas que obligan que cualquier ley impositiva pasen por la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que al principio se tenía mucho énfasis sobre ese aspecto que señalás, pero después se fue perdiendo un poco, fue bajando esa discusión y bueno, hoy justamente la oposición también de, obviamente, sectores de la izquierda y del sindicalismo, pero el sindicalismo no movilizó este viernes. Lo que se anticipa es el lunes una presentación judicial respecto de la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de esta ley que se va a estar sancionando. Sí, van a seguir los pasos de lo que fue la ley bases y el decreto 70/23, donde se judicializó el capítulo específico de que intervenía en relación a los derechos laborales y la justicia le dio lugar y la Corte Suprema tiene que resolverlo, la Cámara en lo contencioso administrativo. Por ese camino también va a ir la CGT. Este lunes se están concentrando en las inmediaciones de los tribunales. Guillermo Snopek, de la provincia de Jujuy de Unión por la Patria, también estuvo opinando sobre la reforma laboral. Yo te puedo decir, y que fue mi postura, no podemos ir contra los trabajadores. En una de las primeras discusiones de la reforma laboral, le planteó un periodista: ¿usted está dispuesto a resignar sus vacaciones? ¿No quiere tener más vacaciones? O sea, la pregunta se las dejo a ustedes. Si ustedes están dispuestos, vamos con una reforma laboral. Y que al fin y al cabo, eso era la discusión originaria, terminando, tratando de dividir las cuestiones privadas de un partido de fútbol a que te puede pasar o una lesión itinere. Entonces, creo que hay que buscar los equilibrios. Creemos que pautas salariales no te las pueden fijar desde acá, donde las condiciones y los volúmenes que se manejan son distintos a las del interior. Yo creo que hay que regionalizar las normas laborales. Creo que hay que ver de acuerdo a las facturaciones. No es lo mismo un pequeño comercio, que creo que esa fue la pérdida de oportunidad, porque seguimos en la distancia. Yo creo que esto volvemos al siglo XIX, donde te tenías que adecuar a las normas del patrón. Entonces creo que no había que plantear esa dicotomía, habría que plantear qué es lo que falta resolver. Creo que fue un error nuestro cuando teníamos la responsabilidad de gobernar, que después de la pandemia, si bien se asistió a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, que no tenían un CUIL, que tenían una actividad, pero eran trabajadores. Entonces, creo que esa fue la oportunidad de darle un marco jurídico y acercarlo a la formalización. Bueno, creo que ahí es donde hay que atacar, no acá donde volvés a dar el poder dominante a una de las partes y regresás en lo que es la discusión colectiva. Desde Unión por la Patria votaron en contra del proyecto de modernización laboral, tanto acá como en la Cámara de Senadores. Veremos ahora cómo va el tema de la insistencia, porque el martes hubo modificaciones en la estructura del justicialismo en la Cámara Alta, con un nuevo bloque que se
consolidó y que ayer acompañó también en la votación de derogación de la ley de glaciares en su totalidad el bloque que encabeza Carolina Moisés. Así que vamos a estar también repasando qué ha pasado con esta ley de glaciares que dentro de muy poco, la semana próxima seguro ya va a estar empezando su tratamiento en la Cámara de Diputados porque el Ejecutivo también tiene la intención de su rápida aprobación y parece que según el resultado de la votación que veamos hoy en la Cámara Alta, el camino puede estar más allanado aquí en la Cámara de Diputados. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, habló con Diputados TV, también se refirió a la modernización laboral, votó en contra, tenía un dictamen propio, no estaba de acuerdo principalmente con la modificación del traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre algunos otros aspectos que se encargó también de dejar en el debate en el recinto y en esta entrevista que nos dio aquí en Diputados Televisión. Mira, el mío iba primero en diferenciar, nosotros desde la Coalición Cívica siempre apuntamos al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Así que el nuestro ha sido una diferenciación entre la micropyme y la pyme y la gran empresa. Yo no estuve de acuerdo ya en la ley base cuando se sacaron las indemnizaciones agravadas y se le sacaron también para las grandes empresas. Entonces, en mi dictamen yo hacía una diferenciación dándole la posibilidad a los jueces que cuando se tratara de un juicio contra una pyme o micropyme, esas indemnizaciones agravadas se pudieran disminuir hasta un 60%, preservando la continuidad de la fuente de trabajo, es decir, que nunca una indemnización pudiera afectar la continuidad de la fuente de trabajo. Luego nosotros teníamos, en mi dictamen estaba la ampliación de las licencias parentales, vamos a seguir insistiendo. Voy a representar esto porque me parece que no podemos pensar que un papá no tiene derecho a estar con su hijo cuando nace, o un papá adoptivo lo mismo, o que se muere un hijo y haya 2 días de licencia, con lo que significa una persona que se le muere un hijo. Me parece que todo eso había que adecuarlo. Sobre todo con los adoptantes que no estaban incorporados o con los cuidados de personas de tercera edad, que sabemos que en momentos de tanta crisis son muchos los hogares que tienen que tener a sus abuelos en sus casas y necesitan cuidados. Nosotros, y por supuesto, estamos en contra de todos estos blanqueos permanentes que hace que se desfinancie cada vez más el sistema previsional. Y esto, por supuesto, en contraposición al Fondo de Asistencia Laboral que se acaba de votar, donde para nosotros es la sepultura definitiva de los fondos previsionales, ¿no? Claro. A manos de un gran negocio financiero. Entonces, en lugar de buscar canales, nosotros además pensamos que la pyme lo que necesita es que se le eliminen los costos laborales, lo que sale contratar un trabajador. Porque el problema de la pyme es que si tiene un 70%, un 80% de costo laboral un trabajador, es altamente probable que lo registre o mal y que después tenga las consecuencias que tiene. Entonces nosotros creemos que es el motor, esto está muy dicho, pero es el motor dador de trabajo. Claro. No son las mineras, no son las grandes inversiones lo que va a dar trabajo. Y hoy estamos viendo todos los días cómo las empresas cierran, algunas cierran porque con la importación, por supuesto, no les interesa. El lucro es mayor cerrando y recomponiendo su empresa o redirigiéndola a otras, digamos, justamente a la importación. Y las pequeñas empresas se están deshaciendo de personal porque tienen una capacidad ociosa enorme, porque hay un mercado recesivo, no por los juicios laborales. Hay un mercado recesivo y si producen, si pueden producir, el mercado no pueden comercializar en el mercado la producción. Claro. Entonces, nosotros es un problema económico, no de la ley laboral. La ley laboral va a empeorar esto que sacan. Bueno, una expectativa contraria a la que tiene el oficialismo es de esperar de la diputada Frade, que es realmente opositora, ¿no? El gobierno tiene sus propios dictámenes. El presupuesto lo acompañó en general, pero fue crítica en todos los otros proyectos de ley. La de baja imputabilidad también fue crítica, tuvieron un proyecto propio, así que tiene una mirada crítica de las ideas y de el entramado legal que lleva adelante la gestión de Javier Milei.
Sí, la coalición cívica con una postura mucho más dura de la que fue la de sus socios de Juntos por el Cambio, la UCR y el PRO, que sí están alineados con el oficialismo, votan y acompañan los proyectos también. Parte, como te decía, esto de recordar el régimen penal juvenil, hay muchas de las iniciativas que ha retomado Javier Milei a instancias de Patricia Bullrich que tienen que ver con proyectos que vienen de esa época, Sí, de claro. ese gobierno que no pudieron avanzar. Sobre todo en la primera etapa. Recuerdo juicio en ausencia, reiterancia, Sí, ¿no? sí, sí. Eran temas que ya venían. Pero la coalición cívica, que ahora quedó reducida después de la renovación parlamentaria a solo 2 legisladores, está teniendo posturas muy firmes y bueno, que lo llevan a estar en un núcleo bastante opositor al oficialismo hoy día. Lo vemos ahora con Maximiliano Ferraro también, y una postura muy, pero muy dura contra la reforma de la ley de glaciares, Sí, también. que es el tema que se viene acá. Se aprobó ayer en el Senado y todo sucede de una manera tan rápida Veloz. que medio que nos mareamos, pero sucedió ayer. Mientras estaba el Senado discutiendo el proyecto de ley, estaban haciendo una reunión acá con organizaciones sociales también que buscan incidir en la ley de glaciares, en la modificación que se está haciendo, que transfiere a las provincias la responsabilidad del relevamiento de las zonas protegidas y de también el reconocimiento de a qué espacios se les puede permitir la explotación minera. Bueno, ahí hay una discusión crítica porque quiere introducir controles nacionales, sobre todo por los conflictos que puede haber con el agua, porque los glaciares en general están en la zona cordillerana, están en la zona alta de la cordillera, que son las zonas de las nieves eternas, y de ahí emanan luego los ríos que atraviesan no solamente la provincia donde está el glaciar, sino varias otras provincias. Sí. Y es, bueno, el caso típico entre La Pampa y Mendoza, que es como caso de estudio ya, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Ese fue un tema que ayer obviamente redundó y también provocó que, por ejemplo, esto que te decía, fue transversal en parte de los votos, cómo se repartieron ayer en el Senado a la ley de glaciares, pero el PRO, que suele acompañar, bueno, una de sus senadoras es de La Pampa y votó en contra. Bueno, esas son las mayorías que se van construyendo en este Congreso de la Nación, donde el oficialismo es primera minoría en la Cámara de Diputados y ahí también empatado, segunda minoría o primera minoría, muy empatado con la oposición en el Senado. No tiene un tercio propio para poder habilitar el tratamiento con el quórum, pero sí va negociando ley por ley por ahora, periodo a periodo, también con distintos aliados para el debate de las diferentes leyes. Vamos a una pausa y volvemos en instantes. Aquí estamos en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos.
En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos aquí con todos los detalles de lo que sucede en la sesión del Senado, esta tercera sesión que se dio en la semana, donde a principios de la semana, el día martes, se decidieron las autoridades y también se eligieron los miembros de la AGN, este organismo que depende del Congreso de la Nación, tiene auditores, directores que son nombrados en relación a las propuestas que hagan los diferentes bloques según el número de integrantes que tenga cada bloque, ¿no? Y de esa manera lo que hacen es rubricar y seguir los trabajos de análisis de las inversiones de las cuentas públicas que realiza el Gobierno Nacional. Una vez que se presenta el presupuesto, se analiza en qué se gastó ese dinero y es la AGN la encargada de hacer esa evaluación y remitirla en informes al Congreso Nacional. Meli, todo eso ordenó una situación que estaba venía muy demorada, ¿no? Estaba céfala la AGN, ¿no? Claro. Finalmente la Libertad Avanza consiguió esperar a la renovación parlamentaria y así hacerse de 2 lugares en ese organismo. A ver, es el organismo de control que audita las cuentas públicas. Y cuando recién llegó la Libertad Avanza al poder, parecía como que no le quería dar mucha trascendencia, como que no tenía mucho interés en ocupar un lugar allí. De hecho, había dejado libre ese espacio, había dicho, bueno, sí, decidan ustedes. Pero después empezó, ¿no? Como a decir, bueno, sí, a mirar con otros ojos. No solamente ese porque lugar. Presupuestariamente tiene un volumen de dinero importante, sobre todo para quienes ocupan el lugar de auditores, y es un puesto por 6 años, sino porque es el espacio que, bueno, tiene que garantizar la transparencia, sobre todo, pero también políticamente los diferentes sectores políticos analizan ahí y hacen sus estrategias respecto a qué gastos auditan, ¿no? Sí, y bueno, a ver, se habían vencido primero los mandatos de lo que eran los representantes por la Cámara de Diputados. Esto pasó en 2024 y en 2025 vencieron los mandatos por el Senado, entonces estaba completamente acéfala. No podían firmar ningún informe. Exactamente. Habían realizado los equipos técnicos, pero no se podían presentar. Sí, algunas auditorías cuando habían quedado 4 en el organismo, pero después, bueno, quedó solamente Juan Manuel Olmos. Recordemos, es un organismo de control que preside la oposición, ¿no? Y Juan Manuel Olmos, hombre del PJ porteño, bueno, finalmente se terminó de integrar ahora allí esta AGN, donde el peronismo quedó con 3 integrantes, contando a Olmos, la Libertad Avanza con 2 y después hay 2 que son aliados hoy por hoy, te diría, en el escenario actual que tenemos en el Congreso. Uno por la UCR, que juró el ex senador Luis Naidenhoff. Y también por Innovación Federal, Pamela Caletti, ex diputada hasta diciembre, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Bueno, eso va configurando las diferentes mayorías, las diferentes perspectivas, pero un organismo que depende del Congreso de la Nación y que venía con muchas dificultades para su consolidación, por los próximos 6 años por lo menos tendrá la labor de auditar las cuentas que pasaron, la ejecución presupuestaria del 24, del 25 y las que se ejecuten de acá
en adelante. Estos informes vienen aquí a la Cámara de Diputados y del Senado, el Congreso Nacional, todos los años a través de la Comisión Revisora de Cuentas, Mixta Revisora de Cuentas, que va aprobando o rechazando las cuentas de inversión, es decir, en qué se gastó el dinero que se aprobó presupuestariamente años atrás, 1 año, 2 años o 3, depende del tiempo que le lleve a la GN esas investigaciones y que se junte la comisión para aprobar o rechazar esas cuentas de inversión. Y esto lo contábamos porque, si bien no era algo institucional que estaba dentro de la convocatoria de extraordinarias, hoy, que es el último día hábil de las sesiones extraordinarias, que se extendieron hasta mañana por una cuestión calendaria respecto a la posibilidad de sesionar hoy y aprobar definitivamente la reforma laboral, fueron varios los temas, y no fue solo en febrero que se dieron las extraordinarias. Hubo extraordinarias también en diciembre y el saldo, como venimos analizando en estas jornadas, ha sido muy positivo para el oficialismo porque de hecho hoy se reglamentó también el acuerdo, la ratificación del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Meli, nos trajiste a cuento del cierre de estas extraordinarias un repaso de qué fue todo este proceso que comenzó el 11 de diciembre, podríamos decir, cuando asumieron los nuevos legisladores. Sí, así es. Bueno, recordemos que, venimos de el año anterior, el año 2025, marcado por un Congreso que había traído a los ponchazos al oficialismo, lo había tenido a mal traer con la aprobación de proyectos que, desde el Poder Ejecutivo rechazaban, sobre todo por el costo fiscal. Y esto cambió, esta dinámica cambió, sobre todo después de lo que fueron las elecciones, donde se frenaron esas sesiones donde la oposición se llevaba la agenda. Y cuando vino el recambio del nuevo Congreso, allí volvió a retomar con mucha fuerza, con mucho ímpetu la agenda y el control de los temas, el propio Poder Ejecutivo, con unos legisladores de La Libertad Avanza alineados justamente a los pedidos del gobierno, enfocados en esos temas. Y lo que se ha hecho es que, también se ha construido una mayoría junto a aliados, lo que le permitió al presidente Javier Milei poder tener este saldo positivo del cual estamos hablando, de estas sesiones extraordinarias donde los temas realmente se debatieron de manera express. No es algo que no hayamos visto antes, pero sí no pasaba hace mucho tiempo, sobre todo en cuanto a las extraordinarias, ¿no? Donde es muy corto justamente el tiempo que hay por delante. Y que fueron temas muy trascendentes, ¿no? Totalmente, fueron, muy profundos. Transformaciones muy profundas, se derogaron muchas leyes, se cambiaron muchas leyes en solo pocos actos administrativos. Sí. Parecido a lo que sucedió con Ley Bases, pero acá en la modernización laboral son muchos aspectos que no solo tienen que ver con el mundo del trabajo y la legislación laboral en sí misma. Hay aspectos, como decíamos, tributarios, hay otros aspectos que tienen que ver también con cuestiones de las leyes sindicales, incluso de los riesgos del trabajo, y otras leyes que también un régimen penal juvenil es un volumen casi como un código, ¿no? Sí. Tiene esa dimensión. Bueno, fueron temas muy grosos en términos de impacto público y de transformación legislativa en muy poco tiempo, que fue parte de la crítica. El impacto público, te diría que justamente producto de esto de que se trató tan rápidamente, me parece que llega un poco tardío, delay, ¿no? Digamos. La gente se está enterando de algunos detalles tanto de la reforma laboral como de la ley de glaciares en estos días, ¿no? Como que se está hablando más justamente en la conversación pública. Bueno, vamos a repasar, si te parece. El Poder Ejecutivo realizó 2 llamados durante este periodo de sesiones extraordinarias con un total de 10 temas. El primer llamado fue del 10 de diciembre al 30 de diciembre, en, muy poquitos días, 20 días, pero de esos días hábiles había muchos menos porque teníamos las fiestas que atravesaron 2 semanas, las últimas 2 semanas de diciembre. Sin embargo, con todo eso, el oficialismo pudo también sacar leyes. Ahora vamos a repasar cuáles. El segundo llamado fue del 2 de febrero al 27 de febrero, y luego se extendió un día, es decir, hasta este sábado 28. Finalmente hoy va a concluir toda la actividad en la previa, en la antesala de lo que va a ser el domingo la Asamblea Legislativa, la apertura de un nuevo periodo ordinario. Bien, vamos a repasar las leyes sancionadas. Entonces, como decíamos, las primeras fueron el presupuesto 2026,
el presupuesto 2026 que, a ver, se había debatido durante septiembre, octubre, sobre todo también porque la oposición en esto que decíamos de que manejaba la agenda con otros números, había emplazado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en ese momento estaba a cargo de José Luis Espert. En el medio también, a los pocos días, en octubre, los primeros días de octubre, Espert deja esta comisión. Además de bajarse de su candidatura, estábamos en un contexto justamente eso, de elecciones, y la oposición pidió emplazar a esta comisión para que se debata el presupuesto, pero la lista igualmente de invitados y de funcionarios que vinieron la manejó el oficialismo, y bueno, por allí pasaron algunos ministros, entre ellos estuvo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, pero toda esa discusión fue una discusión que la dio la composición anterior. Se firmó dictamen a principios de noviembre, pero esos dictámenes cayeron con la renovación parlamentaria, y una vez que comenzaron las extraordinarias de diciembre con los nuevos legisladores, se volvió a convocar a la comisión, se firmó el dictamen y se pudo aprobar el presupuesto primero en la Cámara Baja y luego en el Senado el día 26 de diciembre, después de Navidad. Entre las fiestas, me acuerdo que fue una sesión muy particular porque eran semanas cortas, porque las fiestas cayeron a mitad de la semana. Sí, y hubo que movilizar a todo el Senado, fue ¿Te acordás que, trabajo. Lo más significativo fue que en la Cámara Baja se cayó el famoso capítulo 11, que proponía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Ese capítulo se decidió no volverlo a incorporar en el Senado, porque el Senado también se estaba especulando que si el Senado volvía a insistir con ese capítulo o volvía con modificaciones del proyecto, podía llegar a sesionar el 29 de diciembre diputados. Bueno, no sucedió. No sucedió, ese capítulo se cayó, quedó fuera y finalmente fue ley el presupuesto 2026 en la Cámara Alta. También fue ley el proyecto de inocencia fiscal que se había enviado en junio del año pasado, tenía que ver con incentivar el uso de los dólares del colchón. Y fueron las dos leyes con las que cerró el año, pero fueron clave también, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de 2 años sin presupuesto nacional, que era lo que había, en definitiva, provocado las discusiones que se habían dado respecto de los recortes y la falta de financiamiento en áreas sensibles como discapacidad, salud pediátrica precisamente, y universidades. Vamos a lo que ya tiene que ver con febrero. Este febrero que es cortito, pero fue intenso. Y lo que se aprobó en el día de ayer, primero se trató en la Cámara de Diputados, pero finalmente ayer se aprobó en el Senado, fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea, otro gran tema que ayer un poco la oposición lo que reclamaba era, a ver, el oficialismo dice, hay más de 25 años de negociaciones, ¿no? Respecto de los estados partes sobre este acuerdo. O sea, ¿qué más debate que ese? Y al mismo tiempo la oposición decía que tendría que haber sido analizado más en profundidad para tener en cuenta qué medidas complementarias o qué reservas se podían hacer en cuanto al impacto que podrá tener en la industria y en algunos sectores particularmente este acuerdo. Bueno, estaba el oficialismo muy, pero muy interesado en aprobarlo, en ser el primer país en aprobarlo. No fue el primero porque por unos minutos lo aprobó el Parlamento de Uruguay antes, pero sin embargo, muy prontamente por la tarde, el Poder Ejecutivo lo promulgó. Bien. Y Patricia Bullrich dijo, fuimos los primeros porque ya lo promulgamos. Pero bueno. Sí, son cuestiones técnicas. Fue ahí una pelea y hubo una discusión también si era tan así que ser los primeros generaban cupos específicos y particulares. Hubo como una interpretación ahí que no quedó tan claro. Lo que hay que decir es que los acuerdos los firman los estados nacionales a través del Ejecutivo Nacional, no lo firman los parlamentos. Los parlamentos lo que tienen que hacer es ratificarlos. Y eso hace que el acuerdo se pueda implementar. Claro. No lo adecúan, pero dicen, bueno, sí, tiene valor para nuestra legislación este acuerdo, digamos. Exacto. ¿no? Y todo lo que ese acuerdo establezca tiene que ser cumplido por ambas partes. Y cuando se hace una demanda, bueno, ahí están los detalles, ¿sí? Las demandas son en tribunales internacionales, en los tribunales donde los hechos ocurren. Todas esas cuestiones que parecen nimias o fáciles de resolver,
cuando hay un conflicto son vitales, como pasa con la situación de YPF, por ejemplo, el juicio por la recuperación de YPF o el juicio también que hubo por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Tiene que ver con esos detalles que no se analizan en el momento o que no son posibles para la oposición frenarlos en algún sentido. Así es, sí. Bueno, y también lo que se aprobó ayer fue el pliego de Fernando Iglesias. Este es un tema, a ver, los pliegos de jueces, de embajadores, pasan por el Senado únicamente, ¿no? Y ayer se aprobó, Fernando Iglesias fue designado embajador por decreto en comisión, como se dice técnicamente, por el Poder Ejecutivo, pero luego fue enviado su pliego, sí, al Senado y ayer tuvo esta aprobación, embajador ante Bélgica, que es la sede justamente de gobierno de la Unión Europea, ¿no? Así que en ese contexto se dio esta designación. Bien, en debate, tenemos el debate ahora ya en simultáneo. En las pocas horas que le quedan a este día, seguramente van a ver la luz estas leyes. Hablamos de la modernización laboral, esta reforma realmente que hace años no se hace una reforma de esta magnitud, un proyecto de 218 artículos que, bueno, trae cambios profundos a lo que es la legislación laboral. Allí estamos viendo también el otro tema en debate, que es el régimen penal juvenil. Sí, y ahí está hablando Vichy. Eduardo Vichy, que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Después de él va a venir Martín Soria del Interbloque Popular, el Interbloque Justicialista, y Patricia Bullrich va a ser quien cierre ese debate. También un tema que, bueno, ha llevado décadas de discusión aquí, se ha reflotado cada vez que han sucedido casos mediáticos de conmoción respecto de crímenes cometidos por menores, ¿no? Sí, se nombró hoy, alguna senadora nombró varios de las familias de las víctimas que están presenciando en el Congreso, en los balcones, podríamos decir, del recinto. El recinto del Senado es mucho más pequeño, está todo el mundo más cerca. Y también hay algunos familiares de las víctimas de delitos cometidos por menores que están en las inmediaciones del vallado que instaló el Gobierno Nacional alrededor del Congreso, previendo la movilización de distintos sectores contra la reforma laboral que viene después. Sí, de este debate. Viene después, pero se movilizaron desde temprano. Sí, están desde temprano la plaza toda vallada y el acceso al Congreso. Pero bueno, el régimen penal juvenil va a terminar siendo aprobado y mucho también lo que se plantea en estas horas es que el presidente de la Nación el domingo viene al Congreso y va a poner en valor todo este trabajo que hizo, principalmente Patricia Bullrich, que es la gran ganadora. Desde que ella se instaló, podríamos decir, en su oficina en el Senado, se pudieron aprobar todas estas legislaciones. Una figura clave, pero también parte del oficialismo presente tanto en lo que fueron las sesiones de la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Con la figura de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, de Karina Milei, la secretaria general, y Diego Santilli, ministro del Interior, con un respaldo bastante importante a lo que fue la aprobación de todo este paquete de leyes. Sí, sin duda, eso es parte de lo que se plantea en estas horas. Lo que veía ahí tu última placa tiene que ver con lo que le queda para la anteúltima, acá. Bien. Queda con media sanción, que como decimos se aprobó ayer en el Senado, pero todavía no pasó por diputados, es lo que ya viene en estos próximos días, cuando empiece el periodo ordinario, es la reforma de la ley de glaciares. Qué precioso ese paisaje que vemos. Sí. Bueno, muy polémico, ¿sí? Este tema con una jornada en el día de ayer que empezó con activistas de Greenpeace en las escalinatas del Congreso, haciendo una intervención en contra de la aprobación de este proyecto. Algunos detenidos, un camarógrafo golpeado, que bueno, ¿no? Sumariaron a los efectivos, precisamente, así que, bueno, fue una jornada que empezó bastante intensa, concluyó con un saldo favorable para el oficialismo que promueve esta ley, que en parte, esta propuesta estaba contenida en la ley bases original, la ley bases de diciembre de 2023. Estaba allí este capítulo y ayer advertían, justamente desde la oposición, que hoy es glaciares, pero mañana es bosques nativos, la ley de bosques nativos, pasado es la ley de manejo de fuego. Bueno, manejo del fuego ya se derogó una parte. Es un tema también que está incluido en las propuestas del Consejo de Mayo. Así que también es un tema que viene.
porque esos eran temas que estaban en el capítulo ambiental de la ley Hay que bases. recordar que Miguel Ángel Pichetto en su primera intervención, en el contexto de la primera votación de la ley bases, cuando en la aprobación en general saldó la posibilidad de avanzar y en la particular se quedó en el artículo 3, le dijo, si lo mandan por partes, se las aprobamos todas, y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, Pichetto no está aprobándolo todo, pero otros bloques sí le están aprobando. Meli, la última. Sí, a ver, sí, la última. placa. Los temas que no más. avanzaron. Dale. Vamos a los temas que vamos a no... poner primero esto. Ok. A Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Salta, hablando sobre la ley de glaciares. Lo cierto es que la normativa que apunta a la ley de glaciares, como se la conoce, apunta a establecer precisión en los términos utilizados para definir qué son los glaciares y los periglaciares. Sí. De ninguna manera esa ley avanza sobre la facultad que tiene la provincia de administrar los recursos naturales que son de las facultades no delegadas de acuerdo a la Constitución Nacional, y el único límite es llevar adelante la explotación o el uso de los recursos naturales de una forma racional y con una mira de mantener la sustentabilidad en el medio ambiente. La precisión terminológica no significa liberación a ultranza para que vengan y destruyan glaciares, sino establece qué son los glaciares, qué son los periglaciares. Sí. La provincia de Salta, como decía, tiene una vasta riqueza minera. Se han radicado últimamente algunas inversiones en el área del litio. La variación en el precio internacional del litio, por supuesto, ha llevado a que se retrocedan este ímpetu inicial que hubo hace unos años hacia esta actividad. Pero acá tenemos cobre, tenemos azufre, en la mina de Onoto hay también uranio. Tenemos la posibilidad de avanzar con oro y otros minerales. Se escuchó su voz también en el recinto, no a través de él, sino de sus colegas de La Libertad Avanza, que consiguieron 40 votos para aprobar la modificación de la ley de glaciares y que vendrá dentro de poco acá a la Cámara de Diputados, como estos temas que te quedan pendientes, ¿no, Meli? Sí, quedaron temas pendientes de extraordinarias, como decimos, a ver, de 10 temas, 2/3 digamos que avanzaron, quedó 1/3 que no, y hablamos de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, más conocida como regla fiscal, Sí. respecto de sancionar a funcionarios o legisladores que voten leyes con déficit. Sí. No tuvo los votos ese proyecto y quedó fuera de lo que fue el temario en diputados en diciembre. Después tenemos la reforma del Código Penal, que estaba incluida, pero el proyecto todavía no fue enviado, y el proyecto de financiamiento universitario, que sí se envió el 18 de febrero pasado, pero no había tiempo ya en esta agenda ambiciosa que había de estos días, y seguramente se va a tratar ahora a partir de marzo. Bueno, muchas gracias, Meli, por toda esta información, por este resumen detalladísimo de lo que fueron las sesiones extraordinarias. Te agradezco, te deseo unas felices vacaciones, fin de semana. Fin de semana. Nos vemos el domingo. Fin de semana con trabajo, fin de semana corto. Sí, porque el domingo a las 21 estamos acá porque habla el presidente de la Nación. Nosotros vamos a estar todos un rato antes. Va a haber transmisión especial de Diputados Televisión, pero bueno, descansa mañana entonces. Dale, Lola. nos y el vemos. domingo también al mediodía. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos, que tenemos más información para compartir la última horita aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Continuamos aquí en Pasos Perdidos, cerrando ya las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, esperando el periodo 144 que se inicia el domingo 1 de marzo y también, bueno, siguiendo muy de cerca lo que pasa en el otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado de la Nación, donde se está discutiendo la ley que establece un nuevo régimen penal juvenil. Está hablando el senador Soria como parte del cierre, ahí lo vemos, de la oposición principal que tiene el oficialismo en la Cámara de Senadores, que es el bloque justicialista. Ya cerrando, ya están terminando, tienen entre 20 y 25 minutos, se pueden extender hasta 40, como decimos habitualmente, principal las fuerzas políticas que tienen más número en el recinto, es proporcional, así que está cerrando, no hay mucha gente presente. Luego hará el cierre la senadora Patricia Bullrich, respondiendo muchas de estas cosas que está planteando la oposición sobre el régimen penal juvenil, y llegará el momento de la votación. Ojalá, vamos a rezar para que nos concuerde con el momento en que estamos al aire, que no coincida justo cuando estamos en la pausa. Pero seguimos repasando porque ayer hubo sesión también en el Senado. Hubo un debate muy importante, hubo varios debates. Empezaron con la aprobación del pliego de Fernando Iglesias, que fue lo que menos votación, acompañamiento masivo tuvo, por las características que tiene el funcionario, pero ya es embajador plenipotenciario en Bruselas ante la Unión Europea. Va a llevar adelante todo este proceso de ejecución de este acuerdo. Luego, la discusión de acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde también hubo discusiones muy importantes en la sesión del día de ayer, que acompañaron la votación de manera transversal, los diferentes bloques que representan, también las gestiones que se fueron haciendo. Hace más de 25 años se viene discutiendo, se consolidó primero cada uno de los bloques económicos y luego desde el 2016 se están consolidando este acuerdo, que tuvo también revisión ahora en este marco en el Tribunal Europeo, que está viendo algunos alcances respecto a preocupaciones que tienen sobre todo el sector agropecuario y de instancias productoras de bienes de consumo, sobre todo. Vemos en esta parte que es obviamente la ceremonia donde se firmaron los acuerdos y lo que se decía, un trabajo transversal que le tocó a diferentes gestiones acompañar y al presidente Javier Milei finalmente rubricar este acuerdo
y el Senado de la Nación finalizando el trámite parlamentario y hoy finalmente sí la aprobación, la rubricación y la publicación en el boletín oficial ya de la promulgación de este acuerdo. Así que vendrá entonces ahora otra etapa cuando empiece el año parlamentario y otro acuerdo llegue al Congreso de la Nación, en este caso entre Estados Unidos y la Argentina. Y lo que decíamos, también sucedió ayer con la ley de glaciares, donde se discutió, lo estuvimos repasando con Melissa Jofré recién, y tuvo también la votación con un buen número, 40 votos a favor, y el acompañamiento de sectores, principalmente de la oposición, de sectores del peronismo, del bloque justicialista, y el rechazo de algunos de los aliados que vienen acompañando en otras áreas, en otros temas al gobierno nacional, pero el impacto que tiene en sí mismo el bloque de senadores de la Patagonia, que representan el 25% de los miembros que integran la Cámara de Senadores, bueno, tiene su particularidad. Si bien de ese 25% de representantes de la Cámara que son patagónicos, hay por lo menos la mitad que son representantes del oficialismo y votaron a favor de modificar la ley de glaciares. Algunos de los aliados decidieron dar un paso al costado esta vez y dejar entonces sin acompañar al oficialismo en este debate. Vamos a repasar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea lo que dijo en estas jornadas el diputado Alfredo González. Él es de Libertad Avanza de Jujuy, que también es miembro de la Comisión Mercosur. Le tocó el debate en particular porque comenzó aquí en la Cámara de Diputados, en la comisión también, y celebraba justamente que el Congreso esté avanzando rápidamente y sea uno de los primeros en aprobar esta iniciativa. Creo que es un proyecto que trasciende a los argentinos, es el acuerdo entre los dos bloques económicos más grandes del planeta y que creo que a todas las provincias nos va a beneficiar. Jujuy es una provincia productora tanto de minerales, tanto de muchos productos que quiere la Unión Europea y que hoy por hoy el acuerdo con la Unión Europea nos va a hacer poder exportar y poder tener acceso a mercados que antes estaban totalmente cerrados. Las economías regionales también fueron destacadas ayer aquí en el Senado, obviamente en función del impacto que esperan que tenga esta posibilidad y capacidad exportadora que va a generar el mercado y la apertura del mercado de la Unión Europea. Repasábamos, obviamente, en sintonía lo que sucede en el Senado de la Nación, porque lo que allí se expresa en este momento está concluyendo con el trámite parlamentario que se inició hace mucho tiempo ya en la Cámara de Diputados, pero que mantuvo durante el 2025 muchos encuentros con especialistas de distintos sectores, con familiares, organizaciones de familiares de víctimas, pero también con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancias, donde, bueno, se plantearon posiciones diferentes, todas favorables a la creación de un régimen penal juvenil, pero con algunos reparos que se incluyera en esa reforma también la baja edad de imputabilidad. El debate también se dio en la Cámara de Diputados, obtuvo una votación importante, más de 144 votos a favor, para acompañar esta iniciativa que incorporó modificaciones. Uno de los puntos fundamentales tuvo que ver con la edad, porque el proyecto que buscaba impulsar el oficialismo, pero que luego en la firma del dictamen se consensuó con sectores de la oposición y con lo que se había debatido durante todo el 2025, era que la baja sea a los 13 años y no a los 14, donde finalmente se consolidó después de mucho debate. Porque, bueno, muchos países de la región tienen ese umbral de edad para poder llevar a juicio a los menores que delinquen. Escuchemos qué pasa en el Congreso, ahora en el Senado de la Nación, Martín Soria. Se lastimen, ya no va a intervenir el preceptor, el docente o el director del establecimiento educativo. Como funcionario público, el director del establecimiento educativo, cuando un chico se pelee y lastime a otro en un recreo, como pasa en cada pueblo, en cada lugar, cotidianamente, ese director tiene que dar notificación a la comisaría y va a intervenir un juez y un fiscal. Eso es lo que va a pasar. ¿Sabe cómo se llama? Artículo 89 del Código Penal. Delito de lesiones leves. Pero además,
Explíquenle que cuando un alumno le diga a otro en un recreo, te espero la salida, ya no va a intervenir la familia, ni el preceptor, ni el director. Con este texto, delito de amenazas, artículo 149 bis. Va a ser muy interesante ver cuántos juzgados van a recibir delitos de amenaza por un recreo, 2 chicos peleándose. Explíquenle a las familias argentinas que con este texto que van a votar ustedes, cuando un grupo de chicos jugando, como puede pasarnos o nos pasó a nosotros cuando éramos más jóvenes, algunos mucho más que ustedes, cuando rompan un vidrio accidentalmente o los... Escuchábamos justamente a Martín Soria argumentando, bueno, algunos puntos que no coincide con este régimen penal juvenil que se busca aprobar después de su discurso y después del discurso de Patricia Bullrich, que es la presidenta del bloque de la Libertad Avanza y es la que se encarga del cierre de los debates parlamentarios en la Cámara de Senadores de la Nación. Algunas de las cosas que establece también este proyecto de ley, que se convertirá en los próximos minutos, dentro de media hora, 40 minutos como máximo, se estará votando, tiene que ver con limitaciones en los plazos para las condenas. Habíamos revisado aquí con los colegas que no se puede condenar a un menor a más de 15 años de prisión. Obviamente las penas privativas de la libertad tienen un escalafón en relación a la posibilidad de fuga o a la gravedad también, obviamente, del delito cometido. Y por otro lado, bueno, las condenas alternativas, ¿no?, que tienen que ver con el uso de tobilleras, con el uso también de dispositivos electrónicos que permitan monitorear el movimiento de quienes estén condenados por algún delito vinculados a la privación de la libertad. Y también, en otro sentido, un reclamo que viene haciendo desde hace tiempo la oposición en esta discusión en particular, que tiene que ver con los recursos. La discusión que el año pasado planteaba el oficialismo respecto a la oposición con el incremento del presupuesto a través de las leyes de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y educación universitaria, el mismo discurso está planteando ahora la oposición con el oficialismo respecto a este proyecto. No se modifica ningún artículo, porque eso implicaría que vuelva este régimen a la Cámara de Diputados y tenga que, bueno, decidir ya en ordinaria si acompaña o no acompaña la iniciativa. Pero en general hay una deuda de la democracia respecto al régimen penal juvenil que no se había podido todavía discutir de manera concreta en el recinto, con la posibilidad cierta de su aprobación. Se impulsa, como hemos también planteado varias veces en el programa, muchas veces este debate en torno no a la necesidad de los jóvenes y adolescentes privados de la libertad, sino ante casos de extrema gravedad que también se difunden públicamente. ¿Qué se planteaba sobre el régimen penal juvenil aquí en la Cámara? Ramiro Gutiérrez, diputado de Unión por la Patria, también opinó sobre el tema. Primero, no hay que desconocer que el fenómeno existe. Existe la delincuencia juvenil, no ha sido bien tratada durante mucho tiempo. Tenemos una ley del proceso militar vigente que ha tenido algunas modernizaciones, pero su origen es ese, y su lógica es muy antigua y tiene una respuesta básicamente tutelar. Cuando un joven comete un delito, se lo restablece o se busca el restablecimiento a su hogar, y no hay una consecuencia ni ninguna batería de acciones que un juez en esas condiciones y con esa ley pueda establecer. Nosotros siempre fuimos muy claros, es un pensamiento señero de Sergio Massa. Él ha sostenido, con quien yo trabajo y soy parte de sus equipos, siempre hemos sostenido que a partir de los 14 años de edad se comprende la criminalidad de un acto. Si un joven pone una pistola en tu cabeza, con 14 años va a comprender que eso está mal y que si va a apretar el gatillo te va a lastimar o te va a matar. Y para nosotros esa acción debe tener consecuencias. Consecuencias diferenciadas del adulto, por supuesto. Los lugares de detención o de privación de la libertad o de los derechos debe ser diferencial, y por eso hay que construir toda una serie de herramientas que el Estado hoy no tiene para atender esa problemática que la dejó cronificar. Ahora es un problema crónico, es un problema que requiere una intervención presupuestaria muy fuerte y requiere armar un fuero. La ley que nos ha traído el gobierno es una buena intención en cuanto divisa el problema, pero
es muy mala en cuanto a las operatividades para poder resolverlo. Es una ley que no trae el presupuesto adecuado y no da una gama de baterías para que ese juez pueda resolver la situación puntual cuando llega a su despacho. Algunos de los puntos, además de los que destacaba aquí el diputado Ramiro Gutiérrez, tienen que ver con la situación justamente que contempla este texto, que fueron modificadas algunas durante el debate, en particular en el recinto. Una principalmente tiene que ver con los lugares de detención. Lo que establece es, bueno, regímenes que tengan que ver desde la privación de la libertad en domicilios, en institutos abiertos, otros que tienen que ver con la privación también de la libertad en institutos de detención especializados. Y el texto original que había llegado al recinto en Cámara de Diputados también incluía la posibilidad de sectorizar dentro de la cárcel de adultos algunos espacios para la detención de menores. Eso fue una de las modificaciones que se terminaron acordando con sectores de la oposición que habían firmado en disidencia los dictámenes o tenían un dictamen propio. Por otro lado, tiene que ver también con la diferente gradualidad de las conductas que se penan. Ahí también hay una gradualidad que va desde la amonestación, la prohibición de contacto o incluso también la aproximación a las víctimas o las familias de las víctimas. Otras que tienen que ver, por ejemplo, con la prohibición de conducción de vehículos, cuando los delitos tienen que ver con algún accidente o incidente vial, también la prohibición de concurrir a algunos lugares o establecimientos, incluso la salida del país y el monitoreo electrónico en caso de que eso sea posible en lugares que no tengan con la privación de la circulación, y también la reparación integral de daños a las víctimas o, bueno, lo que decimos siempre, la pena privativa de la libertad como una de las dimensiones y la limitación, como decíamos, hasta penas máximas de 15 años, que es parte de lo que se va planteando y se va estableciendo. Así que este debate que se está dando en el Senado es un debate que lleva muchos años en la Argentina, que va de la mano también de un leve crecimiento o un foco que se pone también en los menores que generan o que infringen la ley o generan algunas acciones altamente repudiables. Y también lo que se planteó mucho en este debate es qué pasa con los adultos, qué pasa también con el sistema de reclutamiento de las adolescencias en las bandas criminales, ¿no? Porque la baja edad de imputabilidad lo que supone es que la persona es penalmente responsable a partir de los 14 años de aprobarse esta ley, pero las bandas criminales también reclutan a los menores cada vez cuando estas limitaciones se presentan de edades más tempranas. Así que ahí también hay una advertencia que se puso sobre la mesa y que desde algunos sectores de la oposición plantean que este proyecto no termina de resolver. Como también la continuidad educativa que, si bien está expresada, es difícil su implementación. Ahí lo explicaba el propio Soria, hay algunas limitaciones para también la designación de personal, si bien hay una cantidad de recursos ya destinada para la implementación inmediata de esta ley, con foco principalmente en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todas las provincias tienen que suscribir a este régimen penal juvenil y también negociar con el gobierno central recursos para habituar, implementar y para, en definitiva, adecuar los lugares para las detenciones en caso de que tengan que llevar procesos adelante. Seguimos escuchando qué dice Martín Soria en el Senado. Ahora, la pregunta es ¿por qué permanentemente intentan sembrar en la opinión pública de que los chicos que cometen delitos se van premiados a la casa? A menos que crean que esta especialista le mintió a toda la Cámara de Diputados y los datos son falsos. Bueno, son parecidos a algunos que mis compañeros y colegas senadores han dicho, pero esta es la realidad. A estos centros de detención que dice la doctora Alfonsín, ustedes quieren mandar no ya a chicos de 16 y 17 años como los que hablaba esta doctora Alfonsín, sino directamente a chicos de 14 y 15 años. Peor. Pero sigamos porque hay más. Fíjense, quiero dedicarme a una pequeña gran contradicción. Hace una semana acá votaron el artículo 89 de la reforma laboral, ¿no?
¿Se acuerdan? No fue hace tanto. Ahora, dentro de un rato más, después de votar esta ley, van a volver a votar ese mismo artículo, el artículo 89 de la reforma laboral precarizadora. Bueno, ¿qué decía el artículo 89? ¿Se acuerdan? Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, permiso para leer el artículo, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Por qué en esta ley que vamos a votar de régimen penal juvenil no incluyeron un artículo igual? Para que todos los jueces de la Argentina que atiendan casos de niños, niñas y adolescentes tengan que fallar igual que lo dice la Corte. ¿Por qué en la reforma laboral sí y en la reforma del régimen penal juvenil se olvidaron? ¿Quieren que les diga por qué? ¿Por qué no pusieron un artículo igual para que no haya puertas giratorias, como dice que vienen a combatir ustedes? Mire, señor presidente, pido permiso una vez más. En el momento del debate también se dieron algunas informaciones. No es la misma situación en todas las provincias. No todas las provincias pueden resolver hoy o afrontar hoy el régimen penal juvenil, porque de las 24 provincias, las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es en ellas, en 16 provincias donde hay algún tipo de lugar para que puedan albergar a los jóvenes en conflicto con la ley. Son más de 2.000, apenas un poco más de 2.000 los jóvenes hoy condenados en Argentina, mayoritariamente varones, mayoritariamente vinculados a delitos contra la propiedad y en un porcentaje muy minoritario, menos del 2%, tienen algún tipo de delito, vinculados a algún tipo de delito hacia las personas. Así que es un tema complejo que hay que abordar. Esto lo plantean todos los legisladores, pero hoy se va a avanzar sin duda en un rato nada más cuando Patricia Bullrich cierre este debate, que lo vamos a estar pasando también en algunos fragmentos ahora en instantes a lo largo de la pausa, termine la argumentación y se pase a votar. Que aquí en la Cámara de Senadores, de Diputados, hubo mucha argumentación. También, de hecho, fue un trabajo muy preciso que se tuvo que hacer en el recinto para la aprobación e incorporación de algunas modificaciones, pero también si hay velocidad para la votación es probable que la senadora no use todo el tiempo que tiene, los 40 minutos, sino que haga un discurso un poco más corto, apoyándose en la participación de sus compañeros de bloque, que fueron varios los que hicieron uso de la palabra en este debate en particular. Pero todo eso lo vamos a ver después del corte, porque estamos aquí en Pasos Perdidos repasando lo que sucedió esta semana en el Congreso y haciendo foco en la conclusión ya del debate en el recinto de la Cámara de Senadores. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí estamos en Pasos Perdidos repasando lo que queda de estas sesiones extraordinarias porque ya mañana concluyen, hoy con 2 votaciones muy importantes para el oficialismo, convertir en ley el régimen penal juvenil, es lo que estamos viendo en el Senado, y luego la modernización laboral, la reforma laboral que volvió al Senado, donde se inició para que se ratifiquen las modificaciones que se hicieron, que fue justamente eliminar el artículo 44, que establecía una progresividad del salario vinculado a los accidentes o las lesiones no provocadas en el contexto laboral. Todo eso se eliminó. Bueno, ahora lo va a terminar ratificando la Cámara de Senadores luego de aprobar en un rato nada más el régimen penal juvenil. Queremos repasar lo que va a pasar el domingo 1 de marzo. Se inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias, en este caso el 144. A las 21 horas está previsto que hable el presidente de la Nación desde aquí, desde el recinto principal de la Cámara de Diputados, donde estarán presentes los bloques de diputados y los bloques senadores. También están presentes funcionarios nacionales a través de los ministros y secretarios, también los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los altos mandos del Ejército, invitados internacionales, la militancia de la Libertad Avanza, que también va a estar expresándose en los palcos que tiene aquí la Cámara de Diputados, el recinto. Pero no es la primera vez que Javier Milei va a venir a hacer una apertura de sesiones ordinarias, es la tercera vez en este caso, y queremos repasar qué pasó años anteriores para, tener una idea de lo que le corresponde al presidente, que es el balance de lo que sucedió durante el año. Vemos, esta es la apertura del año pasado, justamente para conocer qué es lo que pasó en el 2024. El 1 de marzo del 2024 fue el periodo 142. Tuvo un discurso, fue la primera vez que estuvo en el recinto porque luego de asumir el 10 de diciembre del 2023 dio su discurso en las escalinatas del Congreso. Se preparó un atril, como vemos, adelante del atrio, que es donde está ubicado el presidente de la Cámara habitualmente, y donde lo acompañan las autoridades de las 2 cámaras, tanto la vicepresidenta de la Nación como el presidente de la Cámara de Diputados y otras autoridades, el presidente provisional del Senado. Su discurso, como decíamos, duró 1 hora 10 minutos.
aplicó también el cambio del hábito de las sesiones, que fue de esta sesión de apertura, que fue a las 21 horas. Hasta ese momento siempre se hacía de mañana, a las 10 de la mañana, y convocó a los gobernadores al Pacto de Mayo, que finalmente se firmó el 9 de julio. Esos fueron algunos de los pasos que dejó ese discurso de 1 hora y 10. Pero vamos a repasar algunas textuales del presidente también Javier Milei, de este discurso del 2024, del periodo 142, donde habló sobre el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido. Lo conocemos recientemente al haberse hecho público el dato cercano al 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La cuestión económica atraviesa estos discursos generalmente y sobre todo en virtud de el posicionamiento del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre los precios y la inflación. El dato del índice de pobreza del tercer trimestre del 2025 es de 26,9%, en función también de esta información que planteaba, o este dato que planteaba en el 2024 el presidente de la Nación en su discurso, esta fuente de Capital Humano. Y también otro pasaje del discurso del presidente tiene que ver con que hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia, haciendo un recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes. La palabra del presidente en 2024, haciendo la revisión justamente de sus políticas de Estado, que comenzaban hace muy poquito, ¿no? Porque había empezado en el 2024 el debate de la ley bases, en diciembre y enero del 2023 y 2024, y estaba todavía sin aprobarse la ley bases, pero sí ya profundizándose el debate. Algunos datos más que es importante repasar de aquel momento, porque el presidente de la Nación se refería a los índices de pobreza. Decíamos que los del tercer trimestre del año 2025 fueron del 26,9%, y que el presidente de la Nación también se refirió a otro pasaje que tiene que ver con la inflación. Ahí sostuvo Milei en el discurso: asumimos un compromiso con los argentinos que el esfuerzo iba a valer la pena, porque hacerlo nos iba a permitir terminar con la inflación para siempre. Esa era la expectativa del presidente, que en ese momento, en febrero del 2024, la inflación rondaba el 13,2%, y que la inflación del 2026, bueno, todavía no se conocieron los datos, pero se prevé alrededor de los 3 puntos. 2,9, como remarcamos aquí en la placa, es la inflación del mes de enero. La de febrero se conocerá ahora en los primeros días de marzo. Otro periodo, el 2025, que ya se había aprobado la ley base, se habían aprobado varias leyes importantes, se había dado discusiones también en torno a el proceso para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2025, parte de lo que planteaba también el presidente de la Nación, a partir de esta apertura de sesiones ordinarias, que le tocó un sábado, en este caso, también a las 9 de la noche. Por ahí el cambio horario tiene que ver con que coincidió las 3 veces que le toca al presidente de la Nación abrir el periodo de sesiones en fin de semana, en definitiva. Y allí el discurso duró unos minutitos más, 1 hora y 12 minutos para ser específica, y algunas de las frases destacadas del presidente de la Nación de aquel momento, ¿no? En el año pasado, cuando estaba inaugurando las sesiones ordinarias, dejó parte de su discurso estos pasajes. Uno que tiene que ver con que no tenemos una ambición de poder, es lo que dijo en ese momento el presidente. Lo que sí tenemos es una ambición reformista, y es parte de lo que se llevó adelante con estas reformas que se fueron dando a través de las leyes que se aprobaron durante el 2024, sobre todo las más de 300 leyes que se derogaron o modificaron a través de la ley bases y del decreto 7023, y las que estamos viendo ahora, ¿no? En definitiva, con la ley de contrato de trabajo también como uno de los puntos, la modernización o reforma laboral que se va dando para estas reformas estructurales y este gobierno reformista que plantea el propio presidente Milei. Otro pasaje del discurso del presidente tiene que ver con que justamente respondía en ese momento las críticas a lo que se conoció como el caso Libra, que había sido 15 días antes, el 14 de febrero
del 2025 con esta promoción de un token para invertir en criptomonedas. Lo que dijo el presidente fue: en los últimos 25 años la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Esta idea que también tiene el presidente de la Nación, que hasta ahora no se ha consolidado respecto a el rol que tiene el Banco Central en la economía de un país y el impacto que va teniendo también en la política económica, la incidencia o no, la autonomía que pueda tener el Banco Central en las políticas de Estado y la intervención del Estado a través de estas políticas en la economía argentina. Y también se ratificó la salida del cepo durante el año 2025 en el discurso que vemos las imágenes del presidente de la Nación dando su discurso de apertura, y la importancia de aprobar la baja de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos, anticipando lo que sucedió durante todo el 2025 con el debate de la ley penal juvenil, que tuvo 9 en verdad encuentros en el marco de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, con invitados especiales, con firmas de dictámenes que no fueron tratados antes del 10 de diciembre, cuando cambió la Cámara. Entonces volvieron a rubricarse luego en el mes de febrero con el proceso que se dio en la Cámara de Diputados y la aprobación en definitiva aquí con más de 149 votos en total, más de 144 votos que tuvo este proyecto en la Cámara, y que ahora, si nos asomamos un poco al Senado, vamos a ver lo que está sucediendo con el cierre del debate de la baja de imputabilidad, que estaba dentro de lo previsto por el presidente de la Nación en el discurso del año pasado. Veremos si se anticipa algo para que se pueda ver este año también entre los pedidos que hace el Gobierno Nacional al Congreso, a ver si se cumplen estos pedidos. Por ahora viene bastante en línea con lo que planteaba el Gobierno Nacional, con esta frase que remarcábamos, estábamos planteando eso. Veamos qué dice Patricia Bullrich en el Senado de la Nación. Terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino, que es una ley que viene del dictador Rafael Videla, una ley que convirtió a cada juez en dueño de la vida de cada uno de los menores que cometían un delito. Un sistema total y absolutamente tutelar, sin claridad, donde la ley no era igual para todos, donde la ley era un factor total y absolutamente discrecional, con lo cual no era ley, porque la discrecionalidad es exactamente lo contrario a una ley. Y además de esta ley que venimos a cambiar, que es histórico, venimos también a dar un debate sobre la filosofía de la seguridad, sobre la moral de qué hace una sociedad para no ser una sociedad impune. Y lo primero que venimos a plantear es que aquí en la Argentina el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés. El kirchnerismo habló del victimario, nunca de la víctima. Convirtió a los detenidos, a los presos, a los asesinos, a los abusadores, en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado como para que puedan vivir en paz, cuando el 99% de las personas de nuestra sociedad no cometen un delito con independencia de la situación social en la que viven. Por eso nosotros venimos a plantear una mirada distinta, diferente de la que plantea quien acaba de cerrar el debate por la oposición, porque hoy son oposición por suerte. El Estado, en este caso, no va a seguir mirando para otro lado. ¿O ustedes quieren que los ciudadanos sigan siendo ciudadanos de segunda frente a los delincuentes que hoy tienen derechos que la Argentina les sigue dando a pesar de lo que hacen, a pesar de los crímenes que cometen? No importa la edad que tengan, importa el hecho que realizan. Y acá nosotros sí, por una cuestión básica del derecho,
ponemos una idea de imputabilidad, porque es necesario dar una certeza. Y hemos puesto 14 años cuando el proyecto del Poder Ejecutivo iba a 13 años para no tener que cambiarlo dentro de poco tiempo. Pero esta ley está del lado de los ciudadanos, deja la teoría de que la víctima es el delincuente. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo total y absolutamente el sentido de la justicia. Y eso es lo que nosotros venimos a recuperar, un sentido de justicia. El sentido de la justicia es algo absolutamente fundamental. Y venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa. La doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema. Y el 99% de los argentinos que trabajan, se levantan, hacen su vida, crían sus hijos. Esos no los protegemos. A esos los dejamos solos. A esos dejamos que si les pasa algo, vivan en la impunidad de que su victimario puede pasearse por la calle como si nada hubiera pasado. Por eso terminamos con esta responsabilidad del autoritario que podía hacer lo que quería y podía darle a un menor una condena de perpetua y a otro menor una condena de quedarse en su casa como si nada hubiera pasado. Porque hoy, y están hablando de una de las provincias que gobierna el justicialismo o el kirchnerismo, hay 700 personas en institutos de menores en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hablar de la víctima parecía algo reaccionario. Por eso este modelo... La voz de Patricia Bullrich, presidenta del Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, argumentando a favor de este régimen penal juvenil, bueno, obviamente criticando a sus principales opositores, que es el Partido Justicialista. El debate está llegando a su final, ya luego de que hoy al mediodía comenzaron a discutir este régimen penal juvenil. Desde temprano están los senadores reunidos, a las 11 fue la convocatoria, 11:15 comenzaron, entre una cosa y la otra. Al mediodía dieron sus discursos, más o menos se fueron sumando, primero eran 13, luego terminaron siendo cerca de 18 los senadores que hablaron individualmente. Primero, obviamente, los miembros informantes dando detalles de qué iba el proyecto y cuál había sido la conclusión de la Cámara de Diputados respecto a esta iniciativa. Y después sí, cada senador con el uso de la palabra, con sus plazos, sus tiempos, alrededor de 10 minutos argumentando a favor y en contra del proyecto, los cierres de las autoridades de los bloques y ahora, en cualquier momento, esperamos que en los próximos minutos, 10, 15 minutos, cuando Patricia Bullrich cierre su argumentación, se pueda conocer el resultado de esta votación que, por lo que se anticipa, por lo menos 40 votos a favor va a tener, puede que muchos más tenga a favor este régimen penal juvenil, por las alianzas que va construyendo el oficialismo en la Cámara de Senadores, que se vio muy aceitada en las sesiones que tuvo, pudiendo avanzar sin ningún obstáculo con la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Para esto que está terminando ya el programa, contarles, la semana no termina hoy, para nosotros termina el domingo con la apertura de sesiones ordinarias, con la presencia del presidente Javier Milei aquí a las 9 de la noche. Ya está convocada la Asamblea Legislativa para las 20, un rato antes, porque se tiene que abrir formalmente esta sesión de Asamblea Legislativa, se declara la apertura, se constituyen dos comités, dos comisiones que reciben al presidente de la Nación. En este caso seguramente vendrá acompañada de la Secretaria General de la Presidencia y del Jefe de Gabinete para inaugurar las sesiones ordinarias. Un grupo lo recibe adelante en las escalinatas del Congreso, lo llevan por el Senado de la Nación para visitar la Constitución Nacional original que tenemos, además deja firmado el libro de visitas y luego sí ingresa con la presencia y acompañado por otro grupo de diputados y senadores hasta el recinto. Se ubica no ya en el atrio porque decide hacerlo desde un propio pedestal con un atril y le habla a la ciudadanía a través de la cadena nacional que comenzará a las 9 de la noche. Termina el discurso del presidente, termina la actividad parlamentaria hasta el martes, que se reúne nuevamente la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano para dar comienzo a los debates. Todavía no va a estar girado, por ahí hoy a la tarde o el lunes a primera hora giran el proyecto de ley de glaciares,
pero sí están convocados para hablar de un tema muy importante que es acuciante para la Argentina, en estas horas todavía para la región patagónica, que tiene que ver con los incendios de la Patagonia. Quieren declarar la emergencia en esa zona para poder destinar, recursos específicamente y atacar el fuego. Ha habido muchos brigadistas, muchas organizaciones que se han acercado, pero también buscan que el Ejecutivo Nacional, a través de una acción del Congreso, pueda destinar partidas especialmente para que ese tema pueda ser abordado. Es un desastre natural y hay algunas respuestas que el Congreso de la Nación puede dar todavía. Y después sí, una agenda, la repasábamos con Meli más temprano, que ya se abre para que los propios diputados y senadores presenten sus proyectos o el Poder Ejecutivo también impulse las iniciativas que tiene previstas. Algunas las anticipó en las extraordinarias que no lograron ser discutidas, como este proyecto que busca condicionar el déficit presupuestario de los proyectos de ley, penando a los funcionarios que presenten o aprueben proyectos que desfinancien las cajas del Estado. Y por otro lado, el proyecto de financiamiento universitario, que también ingresó tardíamente a la Cámara de Diputados, que es otro de los debates que será seguramente la primera parte del año. Falta la reforma política, falta también la reforma tributaria, que son dos instancias que ya el Gobierno Nacional planteó que está en trabajo para presentar los proyectos, y algunas iniciativas que fueron ya en definitiva trabajando durante el verano, anticipando algunos de los temas que podrían tratarse en el recinto en el primer semestre del año. Recuerden que van a poder conectarse aquí a Diputados Televisión a las 7:30 de la tarde para conocer los pormenores de una transmisión que será la Asamblea Legislativa, que es parte de las responsabilidades que también tiene esta Cámara de Diputados, donde confluyen todos los poderes del Estado. Lo van a conocer aquí el domingo en detalle desde las 19:30. Nos reencontramos luego en Pasos Perdidos todos los días aquí de 16 a 18, pero el domingo, primer día de sesiones, del periodo de sesiones ordinarias que se va a estar abriendo por parte del presidente de la Nación. Hasta cualquier momento.